Ya está en el estudio Iván González Amado. Él acaba de ser electo como magistrado de la Sala de Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Fue académico de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia, institución de la cual también es egresado. Además de procurador delegado en la Procuraduría General de la Nación de su país y escritor. Iván, bienvenido a Foro Global, es un gusto tenerte acá. Gracias, buenas tardes. De entrada, quisiera preguntarte, porque estamos viviendo en México un proceso también en el cual estamos hablando de reconciliación nacional, estamos hablando de encontrar la paz en nuestro país y de justicia transicional, un concepto que los colombianos conocen muy bien y que tú precisamente pues, eres experto en el tema y te va a tocar aplicar. ¿Cómo definirías la justicia transicional para quien nos está viendo en casa y no entiende qué es? Bueno, es un modelo de justicia que está basado fundamentalmente en el conocimiento de la verdad de las violaciones a los derechos humanos y en el reconocimiento de la culpabilidad de parte de los autores de esos delitos, de esas violaciones a los derechos humanos y, digamos, a cambio la sociedad concede una rebaja de pena o una pena especial o en ocasiones puede incluso perdonar la pena al autor de las violaciones con tal de que regrese, digamos, al seno de la organización social. ¿Es una amnistía? No, porque hay un proceso judicial detrás, donde hay un reconocimiento, hay una participación de las víctimas también y hay una decisión judicial. No, la amnistía habitualmente es ante el hecho, yo perdono. Aquí es ante el reconocimiento de la culpabilidad, yo puedo rebajar la pena o eventualmente perdonar. ¿Amnistía es un acto? Una decisión entonces del Ejecutivo y el proceso de justicia transicional, un proceso. Es un proceso, exactamente. Ya. Y en Colombia, en efecto, una nación muy golpeada, al igual que México, por la violencia de narcotráfico, en el pasado proceso electoral, el tema de la justicia transicional y el tema de la resolución del conflicto armado y de la paz estuvo en la contienda. ¿Qué va a pasar ahora que Iván Duque es presidente, un hombre que criticó mucho el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo espero que se presenten algunos tropiezos, porque digamos que es lo que se ha anunciado en la campaña presidencial. Todavía no tengo un referente válido para decir ya hay un proyecto de ley o hay un proyecto andando para tratar de echar para atrás los acuerdos. Espero que no se presente y que si se llegare a presentar, que de todas formas la comunidad nacional y la comunidad internacional apoyen el proceso de paz y mantener las condiciones para que haya ese establecimiento de responsabilidades de quienes cometieron tantos crímenes durante cerca de 60 años. A ti te acaban de elegir para ser un integrante de este Tribunal Especial para la Paz en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso y cuál va a ser tu función? ¿Escuchar víctimas? Bueno, la elección se concertó entre la FARC-EP y el Gobierno Nacional. Ellos crearon un tribunal de selección de personas que pudieran desempeñar el papel de jueces, en donde estuvieron representados organismos internacionales de derechos humanos, una académica nacional y un magistrado de la Corte Suprema. Después de hacer una entrevista a una gran cantidad de aspirantes, entonces ellos seleccionaron los jueces del tribunal. Claro, nosotros digamos que lo que pretendemos fundamentalmente en el tribunal es conocer la verdad y escuchar a quienes participaron en las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto y propiciar fundamentalmente que haya un diálogo de ellos con las víctimas para llegar a la recomendación de la imposición de una sanción según su grado de participación, según la gravedad de los hechos y obviamente también según las exigencias que las víctimas deberían hacer. Entonces nosotros vamos a escuchar tanto a quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos como quienes padecieron las violaciones o son herederos de quienes padecieron las violaciones a los derechos humanos. ¿Se busca sancionar entonces a los culpables, reparar el daño a las víctimas? Sí, fundamentalmente, es decir, hay dos ejes fundamentales, que es el conocimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. Y esto se exige no solamente por la responsabilidad individual, sino también la responsabilidad del grupo como integrante, como colectivo.
Entonces no es una reparación que está sujeta a que si el responsable tiene dinero o no tiene dinero, sino que de todas maneras hay unas condiciones en donde el grupo tiene que responder por esa reparación. En los casos en donde los bienes del grupo no alcanzan, entonces el Estado tendrá que comenzar también a contribuir para la reparación a las víctimas. Pero lo fundamental es la verdad. Si nosotros no nos encontramos satisfechos con los reconocimientos, con los relatos de los hechos, con la identificación de autores, métodos, procedimientos, políticas, seguramente que no va a haber una decisión favorable. Entras en funciones en noviembre, ¿es correcto? Sí, yo espero estar en funciones en noviembre. Y estás en México para compartir tu conocimiento sobre estos temas en un foro del INACIPE. Sí. ¿Qué opinas del proceso que estamos viviendo en México en ese sentido? Está empezando apenas, pero... Sí, a mí me parece que pues es interesante. Yo creo que es un poco delicado, en todo caso, hablar de justicia transicional y sobre todo elegir a quienes pueden acudir a la justicia transicional. Yo considero que independientemente de que en algunos casos el narcotráfico pueda ser un mecanismo de financiación de la guerra, de la lucha armada, y que ese mecanismo de financiación la puedan utilizar grupos ideológicamente orientados, hay que tener mucho cuidado para que en los procesos de justicia transicional no se vayan a favorecer los que son simplemente actores de la criminalidad organizada, de la corrupción, obviamente responsables de una gran cantidad también de violaciones, pero más por el lado del terrorismo que por el lado de la actividad política. Pues vaya tema y vaya dificultad. Te deseo mucho éxito en tu misión en noviembre. Muchísimas y por favor gracias. mantengamos el contacto. Ojalá que puedas estar por acá de pronto de nueva cuenta. Eso espero, Genaro. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Iván. Bien. Muchas gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con mi compañero Eric Camacho y las noticias en Foro TV. Yo te veo mañana para una conversación global de viernes sobre el sexenio de Peña Nieto que está por terminar con Daniel Kerner. Eso mañana, 11 de la noche, Foro TV y Foro Global. Y por lo pronto, muy buenas noches.